Muchas gracias, Ana. Agradecer al Consejo la oportunidad y a todos los asistentes por su interés de estar acompañándonos esta tarde. También me gustaría comunicarles que siento profundamente si alguno de ustedes han perdido a algún ser querido durante este periodo tan duro, del que, gracias a Dios, parece que vamos saliendo. Yo soy la representante de la Vocalía Nacional de Analistas Clínicos del Consejo General, vocalía en la que están representados los farmacéuticos, especialistas en las diferentes especialidades del laboratorio clínico, como son los analistas, los bioquímicos, los inmunólogos y los microbiólogos, y que durante la jornada se podrá observar una vez más cómo estos profesionales constituyen un elemento clave en el diagnóstico de las enfermedades, y en este tema que hoy abordaremos se podrá comprobar que su aportación es totalmente determinante en la confirmación o no de la sospecha clínica, así como en la evolución de la enfermedad. Y yo, para comenzar el tema, voy a hablar primero, lo he dividido en 4 partes. En primer lugar, ¿qué agente causa la infección del COVID? ¿Cuándo se origina? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se propaga? En segundo lugar, ¿cuáles son los periodos de la infección? En tercer lugar, ¿en qué se basa el diagnóstico? Los síntomas clínicos, las pruebas de laboratorio. Y en cuarto lugar, y finalizando, las medidas de prevención y, como no, las vacunas. Pues bien, ¿quién es el agente y cuándo se origina? Pues en diciembre del año pasado se empezaron a detectar casos en Wuhan, China, de 27 pacientes, de los que 7 evolucionaron de una manera grave, desarrollando una insuficiencia respiratoria y una neumonía de etiología desconocida, que recordaba a la infección del SARS que se produjo entre los años 2002 y 2003, y todos tenían, estos pacientes de Wuhan, tenían una exposición común en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. Un mes más tarde, a partir de muestras de líquido del lavado broncoalveolar, se cultivó el virus, y el 12 de enero las autoridades chinas informan de su secuencia genética. Desde entonces hasta ahora, la epidemia ha adquirido ya la forma de pandemia y se ha transmitido por casi todo el mundo. El día 11 de marzo, la OMS la declara como pandemia mundial. La pandemia actual se asocia a un nuevo coronavirus, similar genéticamente al SARS-CoV-1 del 2002, y por eso se ha denominado el agente SARS-CoV-2, y ambos virus son beta-coronavirus. La infección producida por este virus, el SARS-CoV-2, se denomina COVID. Luego, COVID no es el agente, es la infección que produce, y viene de las palabras en inglés coronavirus, infección, o sea, enfermedad infecciosa por coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus RNA que causan infección en humanos y en muchas especies animales, como aves y mamíferos, camellos, gatos, murciélagos, así también como serpientes y otros animales salvajes. Su envoltura presenta una glicoproteína en forma de espina adosada a una cápsula que le da un aspecto como de corona, de ahí el nombre de esta familia de coronavirus, y que a través de las espigas se unen al receptor. Anteriormente, en diciembre del 2019, a diciembre del 2019 ya se conocían 6 especies de coronavirus, 4 del resfriado común y 2 ya que causaban síntomas bastante más graves, como el SARS-CoV-1, virus del síndrome respiratorio agudo grave, que comenzó en China en el 2002 y ocasionó más de 8.000 casos, distribuyéndose en 27 países y con una letalidad del 10%. Pero más tarde desapareció. Y el MERS, que es el virus del síndrome respiratorio, que empezó en Medio Oriente con una letalidad muchísimo mayor que la anterior, del 34%, y que desde el 2012 se han notificado más de 2.500 casos en 27 países, la mayoría detectados en Arabia Saudí.
El 3 de febrero del 2020, el doctor Chu y colaboradores comunicaron la secuencia genómica de este nuevo coronavirus que causaba un síndrome respiratorio agudo en humanos y que esta secuencia era bastante similar a la del murciélago. ¿Cuál es la situación actual en el mundo? Esto, según datos del 6 de julio proporcionados por el Ministerio de Sanidad, actualmente tenemos 252.000 cerca de casos confirmados en España. Prácticamente el 9 y pico por ciento de los confirmados en Europa, que ascienden a 2.694.000. Y en el mundo tenemos 11.302.000 casos. Aquí están puestos de orden de mayor a menor los países con más número de casos confirmados. En primer lugar tenemos Estados Unidos con casi de 3 millones de casos confirmados, después Brasil, India, Perú, Chile, México. Detrás de México iría España y cuya incidencia acumulada por 100.000 habitantes en estos últimos 15 días, pues vemos un brote muy importante en Qatar, otro en México, Chile, Brasil y desde luego Estados Unidos. La mortalidad varía bastante de unos pacientes a otros, de unos países a otros, perdón, teniendo como media de los 531.806 fallecidos en todo el mundo, que significan prácticamente alrededor del 5% de los casos confirmados a nivel global. Y aquí tenemos la situación en la misma fecha que ocurre en Europa. También están confirmados, están de orden de mayor a menor los países que tienen mayor número de casos, como Rusia, después Reino Unido. En tercer lugar, lamentablemente, estamos en España, muy seguida de Italia. Y también la incidencia acumulada en estas últimas 2 semanas, que en Rusia vemos que hay un rebrote bastante importante, seguido de Suecia, Bielorrusia, Portugal. Y la letalidad también oscila bastante entre países. En Europa, donde más letalidad se ha producido ha sido en Francia, después en Reino Unido y países y Bélgica, y a continuación Italia. Y nosotros pues tenemos una letalidad media de un 11,3, por lo tanto estamos un poco en la media. En España se detectaron los primeros casos el 28 de enero del 2020, pero el 22 de abril ocupábamos tristemente el primer lugar en Europa. Ahora la situación ha ido remitiendo y esta es nuestra situación en el país, en nuestro país, de los cuales, como todos ustedes saben, la Comunidad de Madrid y la Comunidad y Cataluña son 2 comunidades muy castigadas, con un alto número de casos totales, pero sin embargo en los últimos 15 días pues en Madrid parece que hay otras comunidades que están sufriendo rebrotes, como en Andalucía, en Aragón, en Cataluña hay un rebrote muy importante y en Madrid las cifras tampoco son desdeñables. Esta es la curva desde el inicio, desde el primer caso en nuestro país. Aquí en esta curva podemos ver que desde el 15 de marzo al 15 de abril el número de casos se elevó de una manera exponencial. Hay un momento en el estudio en el que se cambia de estrategia, porque toda la zona verde son casos detectados con PCRs positivas, y a partir del 12 de abril se empiezan a incluir los que tienen pruebas de anticuerpos positivas. En este segundo gráfico de aquí están en verde oscuro los casos sintomáticos y en verde clarito los casos asintomáticos. Verdaderamente la semana más trágica fue la última semana de marzo y la primera del mes de abril,
Yo que tengo mucho contacto con el Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid, un hospital de 1.200 camas, se puede decir que las 1.200 camas se convirtieron, eran todo para pacientes de COVID, más luego, claro, prestando asistencia sanitaria también a IFEMA y a algunos hoteles medicalizados que le correspondieron. Fue el periodo sin duda más duro. También el Ministerio, la verdad es que da gráficos por comunidades y es muy interesante irlos viendo en las páginas del Ministerio, que estos datos los actualizan todos los lunes. Y para continuar conociendo un poco más de cerca al virus, podemos decir que son virus zoonóticos que pueden transmitirse de los animales a los humanos. La hipótesis más aceptada sobre su origen es que un virus del murciélago haya podido evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a través de hospedadores intermediarios, los cuales están en controversia y no se sabe, se habla del pangolín, pero también se habla de otros. Aquí hay diferentes tipos de transmisión. La primera transmisión que voy a comentar es la transmisión de animal a humano, que este modo de transmisión es desconocido, pero en base a la sintomatología clínica observada en humanos, parece ser que las secreciones respiratorias o el material procedente del aparato digestivo del animal debe de ser la forma más clara de transmisión. ¿Pero qué ocurre con los animales de compañía? Pues hasta la fecha se ha demostrado que es posible la transmisión de humano a gato, de gato a gato y también entre hurones. En todos estos casos, las personas, estos animales convivían con personas que estaban infectadas por COVID-19. Se ha demostrado que los hurones y los felinos, o sea, gatos, tigres y leones, así como los bisones y los hámsters, son susceptibles de la infección y pueden desarrollar la enfermedad, y también los perros, pero en mucha menor intensidad. Pero en este momento hay muy pocos casos descritos de transmisión desde los animales a los humanos, aunque no está descartada esta vía, pero no parece que la enfermedad en animales tenga una gran contribución en la epidemia. También está la transmisión a humano-humano, que es la más frecuente, a través de secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias, que se transmiten a distancias de hasta menos de 2 metros, así como las manos o fómites contaminados con estas secreciones. Este virus se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva, y la capacidad de transmitir la infección de este virus hay que saber que es más del doble que el virus de la gripe. Ya lo hemos visto porque la rapidez de su propagación ha sido una cosa impresionante. Respecto a la transmisión madre e hijo, en los casos descritos, se produce por el contacto estrecho entre ellos en el momento del nacimiento, ya que la transmisión vertical en principio sería poco probable, aunque no está descartada. La verdad es que no se ha encontrado virus ni en muestras de líquido amniótico, ni en cordón umbilical, ni en leche materna. La transmisión se iniciaría 2 o 3 días antes de los síntomas. Si aquí en este gráfico tenemos el inicio de los síntomas aquí, en la zona roja sería el momento de la transmisión y vemos que en los casos asintomáticos leves la transmisión se produciría 2 días antes, durando pues prácticamente una semana, como mucho 10 días. Sin embargo, en los casos graves, y comenzaría en el mismo momento, 2 días antes, pero esta transmisión sería mucho más intensa y mucho más duradera en el tiempo, llegando hasta periodos de hasta 20 días. El periodo de incubación medio es de 5 a 6 días, con un rango de una media de 14. El 97% de los casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 primeros días tras la exposición. Actualmente se considera
que la transmisión, como ya hemos dicho, comienza 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, o sea que no tienes síntomas, pero ya estás contagiando. La duración de la enfermedad, el tiempo medio, es prácticamente 2 semanas desde el inicio de los síntomas, cuando la enfermedad ha sido leve, pero en casos graves puede llegar hasta de 3 a 6 semanas. Y el tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hiposemia es de 1 semana. En este gráfico que nos pasó la Organización Mundial de la Salud al principio de la pandemia, hablaban de que había de 1 a 3% de pacientes que cursaban la infección sin síntomas. Aquí en España este porcentaje desde luego es mayor. Luego el 80% cursaban como una enfermedad leve con síntomas que no requerían la hospitalización, y de un 13 a un 16% ya eran pacientes que cursaban con síntomas de enfermedad grave que requerían hospitalización, y un 6% ya graves críticos que requerían la entrada en la UCI y ayuda de ventilación, y de 1 a un 3% de casos mortales. En nuestro país hemos visto que ha llegado a un 11,3%, aunque la media mundial ya vemos que se acerca al 5%. ¿Y en qué se basa el diagnóstico? Pues el diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y en las pruebas de laboratorio. En España, los 7 síntomas clínicos más frecuentes por orden, por porcentaje de aparición, son, en primer lugar, la fiebre, seguida de la tos, disnea, astenia, escalofríos, diarrea y dolor de garganta. También hay pacientes que acusan falta de olfato, pérdida de gusto, alteración del nivel de la conciencia, visión borrosa, problemas dermatológicos, ras, erupciones de tipo urticaria, como están las imágenes de arriba, lesiones parcheadas en los dedos, dolor facial, obstrucción nasal y algunas veces fenómenos trombóticos. Y en segundo lugar, pues las pruebas de laboratorio, en la que los profesionales especialistas del laboratorio clínico, en las cuales hay un gran número de farmacéuticos, tanto en la sanidad pública, en los hospitales, como en la sanidad privada, constituyen un elemento clave en el diagnóstico para confirmar o descartar la sospecha clínica. Hay pruebas distintas según el momento, en el tiempo en el que el paciente se encuentre, de manera que al principio, si vemos las gráficas, aunque esto lo explicará mejor el siguiente ponente, Diego García Martínez de Artola, en la gráfica cuando empiezan los síntomas, lo que interesa es confirmar la infección activa. Y si han pasado ya 10 días o 15 días que empiezan a aparecer los diferentes anticuerpos, aquí hay pruebas cualitativas y cuantitativas que miden la respuesta del paciente y nos pueden orientar en qué momento de la infección estamos. Y también la ayuda de pruebas bioquímicas y hematológicas que son muy importantes en la evolución de la enfermedad. Respecto al cuarto punto, las medidas de prevención, no solo el Ministerio de Sanidad, sino todas las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad, pues han elaborado trípticos con la importancia de las medidas de prevención, se han divulgado por todos los medios, televisión, radio, la importancia de lavarse en las manos, la importancia de... Un momentito que no me funciona. La importancia de otras medidas de protección, por supuesto, las mascarillas. Hemos dicho que esta infección, como el virus de la gripe, se transmite por las secreciones a una distancia, puede llegar hasta 2 metros, con lo cual la mascarilla es fundamental. También se han hecho trípticos con especial cuidado a los pacientes mayores, puesto que los pacientes, hemos visto que la edad
es un signo de riesgo. Hay un gran número de afectados, pacientes mayores de 60 y de 70 años, a los que tienen que tener especial cuidado. Y como medida de prevención también las superficies, desinfectar las superficies, porque se ha visto que la permanencia de este virus, con estudios entre 21 y 23 grados y un 40% de humedad, que persisten en las superficies desde horas, como 4 horas en el cobre, hasta días, como 2 días en el caso del acero inoxidable, 2 días en la madera, ropa, vidrio, 4 días en el plástico, billetes de dinero, mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, es muy importante el tema de la desinfección. Gracias a Dios, es muy sensible a determinar, por ejemplo, a la lejía casera, a la solución también de jabón líquido en concentraciones de 1,49, al etanol del 70%, a la povidona iodada, al cloruro de benzalconio, clorexidina. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cómo desinfectar todas estas superficies y atender a las medidas de prevención. Y una buena noticia es hablar de las vacunas como el gold estándar de las medidas de prevención. En este momento hay 110 vacunas candidatas de diferentes laboratorios, 9 son proyectos españoles, 102 están en fase preclínica, pero ya 8 están en fase clínica, algunas están en fase 2, como una de la Universidad de Oxford, que ya ha pasado a la fase 2. Recientemente también se ha publicado el primer estudio sobre la capacidad de desarrollar anticuerpos de una vacuna, el Picovac, que se ha probado en primates, cuyos resultados son muy positivos. Pero, por favor, mientras que llega la vacuna, prevención, prevención y mucha prevención. Y como conclusiones, podemos decir que estamos delante de un virus con alta transmisibilidad, con una gran incidencia en España en comparación con otros países, alta participación de los pacientes asintomáticos en la transmisión, por lo tanto es necesario identificar los pacientes asintomáticos y sus contactos para reducir la transmisión, con una seroprevalencia variable según diferentes estudios y según, desde luego, el grado de exposición. La media en España ya hemos visto que es de un 5,2, pero difiere entre comunidades más expuestas, como es la Comunidad de Madrid. Tenemos una seroprevalencia de la población cercana al 12%, pero no obstante muy lejos todavía de la inmunidad de rebaño, que se dice que esta incidencia es menor en la población general y, sin embargo, en profesionales sanitarios, en un estudio reciente que se ha hecho en el Hospital Ramón y Cajal, con un alto nivel de personal sanitario, se ha encontrado una inmunidad de que 1 de cada 4 sanitarios, o sea, el 25%, habían desarrollado anticuerpos. Las personas con anticuerpos positivos, desde luego, no deben de abandonar las medidas de seguridad, ya que no sabemos la duración que tienen en el tiempo estos anticuerpos. Importante y de gran alegría es saber el desarrollo acelerado que tienen las vacunas. Ya hemos dicho que hay 110 proyectos y 8 ya están en fase clínica y 1 en fase 2. En este momento estamos, desde luego, muchos más preparados, pero desde luego no hay que bajar la guardia. Y por último, comentar que la historia de la medicina está llena de pandemias. Las que más mortandad han causado fueron la de la viruela, sarampión, la mal llamada gripe española, la peste bubónica y el SIDA. Y afortunadamente, la del COVID-19, a pesar de los meses tan duros que hemos pasado y de su alta contagiosidad, al menos por ahora, y que así sea, está muy lejos de todas estas cifras de mortalidad. Habrá más y ojalá de esta y de todas las siguientes saquemos las mejores enseñanzas para estar sanitariamente mejor preparados. Muchísimas gracias a todos por su atención.